Primera parte. El comienzo de todo. Capítulo 2. La verdad acerca de las enfermedades misteriosas. Si tienes la sensación de que llevas ya demasiado tiempo buscando respuestas para tus problemas de salud, no eres el único. Por término medio, los clientes acuden a mí después de haber pasado 10 años recorriendo consulta tras consulta y tras haber visitado a 20 profesionales sanitarios distintos. En ocasiones, durante ese tiempo han acudido a 50 o incluso 100 médicos diferentes. Una mujer me contó que había visitado a casi 400 médicos en un período de 7 años. Estas personas han obtenido etiquetas para sus enfermedades, lupus, por ejemplo, o fibromialgia, enfermedad de Lyme, esclerosis múltiple, síndrome de fatiga crónica, migraña, trastorno tiroideo, artritis reumatoide, colitis, síndrome del colon irritable, enfermedad celíaca, insomnio, depresión y muchos más, pero no han conseguido mejorar. En ocasiones, incluso, los médicos ni siquiera han sido capaces de encontrar una etiqueta para los síntomas que padecían estas personas y les han endosado esa castaña de diagnóstico viejo y descabellado según el cual todo son imaginaciones. Lo que en realidad afectaba a todos estos clientes era una enfermedad misteriosa. Una enfermedad misteriosa no es solo una enfermedad no identificada, ni tampoco una de esas historias que vemos en las noticias acerca de 8 niños del Medio Oeste que han sido hospitalizados aquejados de una serie de síntomas repentinos e inexplicables. Sin duda he tenido clientes que acudían a mí buscando respuestas a situaciones de este tipo, pero son solo una fracción de los que veo un día sí y otro también, una subsección diminuta de la categoría mucho más amplia de las enfermedades misteriosas. Limitar la definición de enfermedad misteriosa a las enfermedades agudas raras no resulta útil. Engaña al público. Hace que la gente crea que los casos para los cuales los médicos no tienen respuesta son mínimos y afectan solo a una proporción muy pequeña de la población. La verdad, sin embargo, es que millones de personas padecen una enfermedad misteriosa. Una enfermedad misteriosa es un mal que deja a todo el mundo perplejo por cualquier razón. Puede ser misteriosa porque no existe un nombre que designe un conjunto concreto de síntomas, y, en ese caso, se descarta calificándola de desequilibrio mental. Una enfermedad misteriosa puede ser también un trastorno crónico conocido para cuya causa inicial no existe tratamiento eficaz, porque las comunidades médicas no lo comprenden aún, o un trastorno que con frecuencia se diagnostica de forma equivocada. No estamos hablando solo de los trastornos que he mencionado anteriormente, sino también de la diabetes tipo 2, de la hipoglucemia, del trastorno de la articulación temporomandibular, de la candidiasis, de las complicaciones de la menopausia, del trastorno por déficit de atención con hiperactividad, del trastorno por estrés postraumático, de la parálisis de Bell, del herpes zóster, del síndrome del intestino poroso y de muchas otras enfermedades. Estos nombres no son más que etiquetas sin otro significado que la confusión y el sufrimiento. Eso es lo que las convierte en enfermedades misteriosas. ¿Y qué podemos decir de las enfermedades autoinmunes, de la teoría equivocada de que el cuerpo, en determinadas circunstancias, se ataca a sí mismo? No es verdad. En capítulos posteriores encontrarás más información sobre este tema. Es otra etiqueta que deriva del hecho cierto de que la ciencia médica aún no ha descubierto por qué las personas sufren dolores crónicos. La enfermedad autoinmune es una enfermedad misteriosa. Si acudes a un médico quejándote de dolor en el codo y te dice que tienes artritis reumatoide, no te está dando más que una etiqueta, no una respuesta. Probablemente te proporcione recetas de medicamentos y fisioterapia, pero ninguna explicación de por qué sufres ese dolor ni una indicación de cómo curarlo. El médico te dirá que la artritis reumatoide es consecuencia de que el cuerpo se ataca a sí mismo, es decir, que el sistema inmunitario confunde unas partes de tu cuerpo con invasores e intenta destruirlas. Esto es una equivocación. El cuerpo no se ataca a sí mismo. ¿Cuál es la verdad? La artritis reumatoide no es sino el nombre de una enfermedad misteriosa concreta. La denominación de enfermedad de dolor articular sería más exacta, porque revela todo lo que las investigaciones médicas han conseguido descubrir hasta ahora acerca de ese trastorno. Sin embargo, existe una explicación real de la artritis reumatoide. La respuesta está en este libro. Las enfermedades misteriosas están en un momento álgido. Con cada nueva década que pase, la cantidad de personas que sufran trastornos autoinmunes y otras enfermedades misteriosas crónicas se duplicará o triplicará.
Ha llegado el momento de ampliar la definición de enfermedad misteriosa para darnos cuenta del hecho de que existen millones de personas que necesitan una respuesta. En los próximos capítulos te revelaré la verdadera naturaleza de docenas de males de este tipo y te diré los pasos que debes dar para curarte o protegerte. El misterio quedará resuelto. Carrusel sanitario. Cuando las personas explican sus síntomas misteriosos a un médico tras otro sin encontrar nada que les permita mejorar, entran en lo que yo denomino el carrusel sanitario. Por mucho que se esfuercen en bajarse de él, no hacen más que caminar en círculo. En la mayoría de las profesiones, las tareas están claramente definidas. Con esto no estoy diciendo que las ocupaciones de fontaneros, mecánicos, contables y abogados, por poner un ejemplo, sean fáciles. No lo son. Sin embargo, actúan siguiendo unos conjuntos de normas. El contable que no consigue cuadrar sus cifras acabará dándose cuenta del error de contabilidad y hará una corrección. El fontanero que acude a arreglar un lavaplatos que no funciona, aunque al principio la avería resulte confusa, al final acabará descubriendo qué pieza es la que tiene que cambiar, o, si eso no funcionara, hará una nueva instalación. También algunos aspectos de la medicina están muy claros. Cuando alguien sufre un accidente de esquí, por ejemplo, la rotura de una pierna no tiene ningún misterio, como tampoco lo tiene la forma de arreglarla. Casos como las fracturas de huesos, en los que la causa, el efecto y el tratamiento están bien definidos, son como un viaje en ferry. Existe un final para el viaje y ese final es un lugar distinto de aquel del que se partió. Es posible que haya un poco de niebla en el trayecto y que el viaje se complique, las fracturas del paciente están astilladas o se le queda atascado el capuchón de un bolígrafo en la escayola, pero existen un punto A y un punto B bien establecidos y el personal médico está formado para llevar al paciente de uno a otro. La ciencia médica está increíblemente avanzada en lo que respecta a la reparación del cuerpo físico. Ha desarrollado una tecnología capaz de salvar vidas y que permite a los pacientes recuperarse totalmente de accidentes de coche, huesos rotos, trasplantes de corazón y muchas cosas más. ¿Dónde estaríamos sin esas personas tan entregadas a su profesión que llevan a cabo procedimientos rutinarios y operaciones quirúrgicas revolucionarias un día tras otro? En el siglo XX, la ciencia médica ha conseguido también avances importantísimos en virología, pero todo se ha ocultado. Como no había financiación para llevar estos descubrimientos a la siguiente fase, se dejó a esos médicos increíbles en la estacada y los hallazgos que habían hecho sobre determinados virus fueron prácticamente ignorados. En las enfermedades misteriosas es frecuente que las causas de los síntomas no sean evidentes. No existe algo que claramente las haya provocado, no tenemos una explicación lógica para el sufrimiento de la persona. La formación que reciben los médicos no señala el punto A y el punto B, no cuentan con un manual que les indique qué deben hacer. Es posible que un médico escéptico ni siquiera vea una indicación clara de que la persona está sufriendo, y con ello lance al paciente a una búsqueda interminable que confirme que su dolencia es real. Por todo ello, muchas personas que padecen enfermedades crónicas no mejoran. Y su experiencia difiere mucho de un divertido carrusel. Se parece más bien a un periplo arduo y lleno de aflicción. Ha llegado el momento de cambiar esta situación. Estoy aquí para decirte que el hecho de que no exista manual para las enfermedades misteriosas no tiene por qué ser algo malo. Piensa, por ejemplo, en la abogacía. Muchísimas personas estudian derecho porque les atrae la justicia. Se matriculan en la facultad, consiguen trabajos, y de repente se dan cuenta de que la justicia que pueden aportar a sus clientes es limitada. Está reducida a los confines de unas leyes escritas por personas y que, en ocasiones, son muy injustas. No siempre es bueno tener un manual. Como no existe manual para las enfermedades misteriosas, tampoco existen límites para la recuperación, siempre y cuando entres en los secretos que revelo en las próximas páginas. La curación es una de las mayores libertades que nos ofrece Dios. La curación es la ley del universo, de la luz o de como quieras llamar a la fuente suprema, distinta de la ley de los hombres, y por eso nos garantiza una verdadera justicia. Al no estar atada por ningún estatuto, la curación de una enfermedad misteriosa puede superar a la imaginación. Adicta a las respuestas. La profesión médica es, en cierto modo, una adicta cuya dosis de droga es ser la autoridad en cuestiones de salud. Por eso, ¿qué puede suceder cuando ni los médicos alternativos ni los convencionales tienen una respuesta? Que niegan la situación. Esta negación puede hacerse diagnosticando mal una dolencia en lugar de decir, no sé. También puede hacerse recetando fármacos o dietas que perjudican en lugar de curar. Y, en ocasiones, un médico puede expresar esta negación rechazando al paciente.
y remitiéndole al psiquiatra para que le ayude a combatir unos síntomas que el médico insiste en que son psicosomáticos. Como sucede con cualquier adicción, el primer paso para salir de ella es que las comunidades médicas admitan que tienen un problema. Si las comunidades médicas, ya sean convencionales o alternativas, tradicionales o no tradicionales, no admiten que la epidemia de mujeres machacadas por la fatiga y el dolor muscular es real y que nadie conoce la auténtica causa de este padecimiento, ¿cómo van a poder los investigadores encontrar en algún momento una financiación adecuada para descubrir las verdaderas causas de la fibromialgia? Y lo mismo podríamos decir de todas las demás enfermedades misteriosas. Si estás enfermo, tienes la sensación de que vas a pasar décadas sufriendo antes de que las comunidades médicas den con una solución para tu problema. Muchas madres acuden a mí explicándome que, 20 años atrás, desarrollaron unos síntomas misteriosos y les diagnosticaron trastornos del tiroides, migrañas, desequilibrios hormonales o síndrome premenstrual. Ahora están viendo cómo sus hijas tienen que pasar por lo mismo. Cuando las primeras recibieron su diagnóstico, según me dicen, jamás imaginaron que, 2 décadas después, la medicina no tendría todavía una cura para su enfermedad, que no tendría ni siquiera una explicación adecuada. No podrían haber imaginado que los avances médicos relacionados con las dolencias crónicas pudieran moverse a un paso tan sumamente lento. No podrían haber imaginado que tendrían que ver a sus hijas sufriendo lo mismo que ellas. No debería tardarse tanto en descubrir la verdadera causa de los achaques de una persona ni en encontrar un tratamiento fiable para los problemas subyacentes. Los pacientes no deberían tener la sensación de que están avanzando a tientas en busca de una respuesta. Ha llegado el momento de que las comunidades médicas sean honestas y abiertas, de que acepten que el modelo médico tiene que adaptarse y avanzar para lograr, en las enfermedades crónicas, los mismos avances fabulosos que está consiguiendo en otras áreas como la cirugía. Si queremos evitar tener que sufrir más décadas de etiquetas sin sentido para las dolencias, la medicina ha de admitir que, en ocasiones, las pruebas diagnósticas son inadecuadas o inducen a error, que la formación que reciben los médicos en ocasiones les hace actuar basándose solo en conjeturas. Ha llegado el momento de que la profesión médica busque las respuestas que vamos a analizar en este libro. Tipos de enfermedades misteriosas. Las enfermedades misteriosas se clasifican según 3 categorías. El primer tipo es el de las enfermedades sin nombre. Una persona puede ir de médico en médico describiendo sus síntomas, sometiéndose a prueba tras prueba, y al final escuchar que no tiene nada mal. Los análisis de sangre, las resonancias magnéticas, las ecografías y demás tipos de técnicas de imágenes y análisis no muestran ninguna señal de alarma. Muchas veces, la explicación que recibe el paciente acerca de su dolencia es que todo son imaginaciones, que es un hipocondríaco, que tiene ansiedad, que está deprimido, que ha trabajado en exceso o que está aburrido. Esto resulta enloquecedor para alguien que sufre un trastorno auténtico. Si un médico cree que efectivamente el dolor del paciente es real pero es incapaz de explicar su causa, quizá lo califique como idiopático, que no es sino una forma elegante de decir desconocido. La segunda categoría de enfermedades misteriosas es la del tratamiento ineficaz. En esta situación, la profesión médica sí dispone de diagnóstico para un conjunto concreto de síntomas, pero no cuenta con un método para conseguir la recuperación del paciente. El tratamiento prescrito no logra ninguna mejoría o incluso empeora el estado de salud del enfermo. En ocasiones, incluso, le dicen que tiene que hacerse a la idea de que va a estar así toda su vida. En el mejor de los casos, recibe una medicación que alivia los síntomas, como en el caso del síndrome premenstrual, pero que no mejora en absoluto el problema. En el tercer tipo de enfermedades misteriosas, de diagnóstico equivocado, el paciente recibe un nombre para el problema que sufre, pero es un nombre erróneo. En ocasiones, las responsables son las tendencias en los diagnósticos. Por ejemplo, las hormonas han sido declaradas culpables de muchas dolencias femeninas que no tenían nada que ver con la menopausia, la perimenopausia o sencillamente el desequilibrio hormonal. Como los sanitarios quieren ayudar a sus pacientes, si oyen que otros han dado un nombre concreto a un conjunto concreto de síntomas, es posible que ellos hagan lo mismo. De hecho, los médicos alternativos se han pasado recientemente a la tendencia de las hormonas, siguiendo el camino que marcó el movimiento hormonal en la medicina convencional en las últimas décadas. Este es un ejemplo de cómo las tendencias pueden atravesar y difuminar las líneas que separan la medicina alternativa de la convencional. En la búsqueda de respuestas, las personas pueden encontrarse, en un momento u otro, en cualquiera de estas 3 categorías.
Cuando acuden al primer médico, es posible que éste les diga que sus síntomas son psicosomáticos y que deberían empezar una nueva afición para centrarse en otras cosas que les levanten el ánimo. El siguiente médico quizá confirme que existe un problema real, que le adjudique un nombre como lupus, por ejemplo, y que les ofrezca un tratamiento ineficaz. Como siguen sin sentirse bien, los pacientes pueden recurrir a un tercer profesional sanitario, que les hará un nuevo diagnóstico, esta vez, equivocado, y les dará una serie de remedios que les alejarán de la curación en lugar de acercarles a ella. Las modas pasajeras no son el futuro. Las modas pasajeras en la medicina no adquieren popularidad porque funcionen. Un coche, un teléfono o un tipo de ropa puede ponerse de moda porque tenga una calidad muy buena y sea útil, o porque sea divertido. Pero los diagnósticos y los tratamientos no adquieren fama por sus beneficios curativos. La teoría, el proceso mental o el eslogan que apoyan una tendencia médica tienen mucho más poder sobre la consciencia de una persona que sus resultados o sus beneficios. Las tendencias en salud son, en cierto modo, un reclamo engañoso. Las personas son atraídas con el señuelo de que van a conseguir un gran bienestar cuando, en realidad, lo único que obtienen son unas técnicas que no sirven más que para hacerles perder el tiempo y que les llevan a cuestionarse su grado de compromiso y sus capacidades. Cuando no obtienen los resultados deseados, se plantean, si hubiera seguido con ese régimen de ejercicios durante más tiempo, o con esas proteínas en polvo, o con esa dieta que eliminaba la fruta, podría haber conseguido los resultados que me prometían. Para comprender el funcionamiento de las tendencias médicas, imagina un restaurante que sirve siempre una cena especial con pavo la semana de Acción de Gracias. Esta cena ha adquirido tanto bombo que su fama acaba por superar a la cena en sí. Nadie se da cuenta de que, en realidad, jamás han servido pavo, sino que, en secreto, han estado poniendo ganso. Si un comensal percibe un sabor distinto del que esperaba, no dice nada y se imagina que son cosas suyas. Es el clásico reclamo engañoso, como sucede con muchas tendencias médicas. Estas tendencias en salud son como el emperador que no llevaba ropa. Intentan que no nos demos cuenta de todo aquello de lo que carecen, recurriendo a falsas confianzas y desmentidos. Y pueden hacerlo porque las tendencias en salud tienen una fuerza vital propia. Si un sistema de creencias encuentra unos cuantos seguidores que lo promocionan con energía y de forma atrayente, con el paso de las décadas puede llegar a convertirse en un gran poder que se impone sobre el sentido común. Este proceso de convertir algo en una moda pasajera es el que respalda la creencia errónea de que una dieta sin hidratos de carbono puede resolver los problemas de candidiasis, la convicción equivocada de que la enfermedad de Hashimoto se debe a que el propio sistema inmunitario del cuerpo está atacando al tiroides o los intentos mal dirigidos de tratar la enfermedad del Lyme con antibióticos. Algunas tendencias no son demasiado malas. Veamos lo que está sucediendo con el hipotiroidismo. Son muchísimas las mujeres que lo sufren, tanto si ha sido detectado por las pruebas diagnósticas como si no lo ha sido. Una tendencia reciente entre los médicos integrativos sensibles es reconocer que los síntomas que padecen estas mujeres son reales y confirmar que no son personas hipocondríacas ni amas de casa aburridas. Estos médicos suelen decir, no se refleja en las pruebas, pero me parece que su tiroides ha dejado de funcionar, y tratan la enfermedad con una combinación de medicamentos y dieta. Esto supone un avance para muchas mujeres que se han sentido constantemente desatendidas. Sin embargo, el hipotiroidismo sigue anclado en la fase de misterio, porque los médicos no han conseguido aún identificar la causa subyacente de la enfermedad tiroidea. El hipotiroidismo de las pacientes no desaparece, sea cual fuera la medicación que estén tomando. Muchas pacientes no saben que la medicina para el tiroides no ayuda nada a la glándula en sí ni que originalmente no se recetaba para ella. No elimina el hipotiroidismo. El tiroides sigue estando inactivo. La medicación lo único que hace es paliar los síntomas. Lo mismo podemos decir de otras muchas dolencias. Veamos las que enumeré al principio de este capítulo. Fibromialgia, lupus, enfermedad de Lyme, síndrome premenstrual, síndrome de fatiga crónica, migraña, colitis, artritis reumatoide, síndrome del colon irritable, enfermedad celíaca, insomnio, depresión. Podría parecer que las comunidades médicas están afrontando estas enfermedades porque tienen un nombre, porque están aflorando unas teorías muy convincentes sobre ellas o porque existen tratamientos populares. Pero es importante que entendamos que la medicina sigue estando en la época medieval en lo que respecta a las dolencias y enfermedades misteriosas. También tienes que saber que los diagnósticos equivocados son muy frecuentes.
En el mundo médico sigue habiendo una enorme confusión en relación con las causas de este fenómeno, todo lo cual significa que las tendencias no son respuestas. No está en tu cabeza. Este es un fenómeno demasiado frecuente, sobre todo para las mujeres. Una enfermedad real y auténtica es recibida con escepticismo, falta de atención o desinformación por parte de la profesión médica, que se supone que debe tener las respuestas. Los médicos no pueden evitar desconocer las causas de estos síntomas misteriosos y debilitantes ni achacar las culpas de una dolencia concreta al causante equivocado. En algunos casos, no existe financiación para llevar a cabo las investigaciones necesarias o hay alguna moda que impulsa los estudios en la dirección equivocada. En otros casos, es solo cuestión de tiempo, aunque, a veces, este tiempo son décadas, el que llegue a estar disponible la tecnología diagnóstica correcta. Con frecuencia se enseña a los médicos que, si no se dispone de una explicación para un trastorno, a los pacientes les puede venir bien que les digan que es psicosomático. Las instituciones sanitarias creen que eso les ofrecerá una especie de aviso para actuar, lo que podría ser verdad, si la enfermedad estuviera solo en la mente de la persona. En la mayoría de los casos existe una raíz auténtica y física de las enfermedades misteriosas crónicas. Lo que pasa es que las comunidades médicas aún no la han identificado ni han averiguado qué podría curarla. Puede que las personas que están afrontando una enfermedad misteriosa tengan que gastar varios años y miles de dólares antes de encontrarme. Es posible que sus amigos y familiares les hayan suplicado que dejen de buscar, que les hayan instado a que acepten el diagnóstico que han recibido y la suerte que les ha tocado en la vida. Sin embargo, hay algo que ha impulsado a estas personas a seguir adelante. El deseo primigenio de sobrevivir, la determinación de sacarle el máximo partido a la vida, el instinto de que merecen estar sanos. No se puede expresar con palabras el alivio que sienten estos clientes o la fuerza que adquieren cuando al fin comprenden lo que estaba provocando su sufrimiento. Y ahora te toca a ti aprender. Tú no eres el culpable de tu enfermedad. No es algo que tú hayas manifestado ni atraído. No es culpa tuya. Está claro que no mereces sentirte mal. Tienes el derecho divino de curarte. Si te ha tocado en suerte una enfermedad crónica, estoy seguro de que habrás encontrado gente que te dice, pero si tienes aspecto de estar completamente sano. Sin duda has evitado dar una respuesta honesta a la pregunta de cómo estás. Porque no soportas que te respondan, pero todavía no estás mejor. Emocionalmente es menos dañino pretender que estás estupendamente que oír que alguien insiste en que una terapia concreta va a solucionar todos tus problemas, como si tú no hubieras caminado hasta el fin del mundo intentando encontrar respuestas a tu dolencia. Es probable que muchísimas personas te hayan descrito las luchas de sus familiares con la enfermedad, como si esas experiencias pudieran superar a la tuya. Cuando uno está sano, le resulta fácil soltar teorías acerca de las personas que están enfermas y afirmar que lo único que tienen que hacer es cambiar su esquema mental. Cuando no se comprende la verdadera naturaleza de la enfermedad, resulta fácil creer que es consecuencia de que la persona se está reteniendo por miedo a curar o que es un enfermo imaginario que disfruta secretamente con la atención que le puede reportar su dolencia. Cualquiera que te haya dicho que estas son las razones de tu enfermedad no la ha sufrido en carne propia. Estas ideas empeoran mucho la situación de los que padecen una enfermedad misteriosa. Hacen que las personas se sientan avergonzadas de sus problemas y que eviten pedir ayuda, como si tuvieran que esconder su sufrimiento para que no les acusen de estar fingiendo. Vamos a dejarlo bien claro. Nadie quiere estar enfermo ni discapacitado. Nadie tiene miedo a curarse. A lo que la gente tiene miedo es a estar enfermo, y eso es lo que hace que las personas sanas muestren en sus comentarios bastante insensibilidad. Lo que en realidad están queriendo decir es, yo no voy a tener que pasar nunca por lo que tú estás pasando, ¿de acuerdo? Lo que tú necesitarías que te dijeran es, te escucho, te veo, te creo y creo en ti. Lo que estás pasando es auténtico y tiene que haber alguna forma de superarlo. Tranquilo, que voy a estar siempre a tu lado. En el proceso de curación, conocer la causa de la dolencia, y saber lo que no es la causa, supone la mitad de la batalla ganada. El siguiente paso es aprender a curarla. Si sigues las directrices sobre cómo utilizar los próximos capítulos, que he indicado en la introducción, este libro puede ayudarte a conseguir ambas cosas. El espíritu tiene las respuestas. Quiere que aprendas los secretos que se esconden tras las enfermedades misteriosas. Quiere que tanto tú como tus seres queridos mejoréis, que tengáis clara la dirección que os permitirá avanzar u obtener el control de vuestra vida. El espíritu entiende, con la mayor compasión, el sufrimiento de la gente en esta tierra.
Dios me concedió la capacidad de acceder, a través del espíritu, a una información inmensa y sumamente avanzada en temas de sanación. Gracias a esto, muchísimos hombres, mujeres y niños que han acudido a mí han encontrado la solución a sus enfermedades misteriosas crónicas, han recuperado el control de su salud y han conseguido curarse totalmente. En los próximos capítulos tú también podrás encontrar soluciones. Caso real. La auténtica curación. Lila era una agente de la propiedad inmobiliaria que, a los 34 años, empezó a experimentar confusión mental, debilidad, fatiga, presión en los oídos y entumecimiento de las extremidades. Muy pronto sus síntomas llegaron incluso a complicarle el trabajo. Era consciente de que los demás agentes se habían dado cuenta de que estaba atendiendo mal a algunos clientes. Olvidaba las citas que tenía concertadas con ellos y les ofrecía casas de segunda categoría. A menudo era incapaz de recordar direcciones o nombres, y, al terminar la jornada, se encontraba tan fatigada que, a la mañana siguiente, no se despertaba cuando sonaba la alarma del despertador. Las firmas de los contratos de compra-venta la ponían de los nervios, porque era incapaz de pensar coherentemente los detalles de la hipoteca y se liaba con los números, que un tiempo atrás habían sido su fuerte. Al final, Lila tuvo que admitir ante sí misma y ante su jefe que estaba enferma. Habló con su supervisor y este le recomendó que acudiera a un médico. En la primera cita, Lila enumeró sus síntomas, pero, tras examinarla, el médico no consiguió determinar ninguna causa física que pudiera explicar su estado y declaró que estaba completamente sana. Según le dijo, lo más probable era que detrás de sus males hubiera una depresión. Lila intentó combatir la depresión. Decidida a acabar con el agotamiento, la confusión mental y los demás trastornos con una disposición alegre, regresó al trabajo. Se dijo a sí misma que todo aquello que pudiera parecer un síntoma no era más que una manifestación de su estado mental. Quizá lo único que pasaba era que había estado intentando atraer la atención de los demás. Sin embargo, empezó a perderse más presentaciones de casas porque era incapaz de levantarse de la cama, tenía las manos demasiado entumecidas para poder conducir o le daba vergüenza salir porque la debilidad le había impedido bañarse. Muy pronto resultó evidente para Lila y para sus compañeros de despacho que, a pesar de su actitud, era incapaz de realizar su trabajo y tenía que coger una baja. Se arrastró de nuevo hasta la consulta del médico y le volvió a exponer su situación. El doctor la examinó de nuevo y una vez más concluyó que estaba perfectamente. No voy a ser yo quien te facilite la incapacidad, le dijo. Hecha polvo y a vida o muerte, buscó una segunda opinión. Se sometió a una batería de pruebas, pero el nuevo médico no se arriesgó y respaldó la opinión del primero. Él también se negó a aportarle la documentación que necesitaba para solicitar la incapacidad laboral. Aquello no fue más que el comienzo de un periplo de años de búsqueda por la medicina convencional y alternativa, intentando encontrar una explicación para su enfermedad misteriosa. De vez en cuando percibía algún atisbo de esperanza, pero, cada vez que creía que había conseguido identificar su dolencia o que podía mejorar, volvía al punto de salida, o empeoraba todavía más. Afortunadamente, no fue esto lo que sucedió cuando acudió a mí. El espíritu nos proporcionó la información tan esperada que Lila sabía que existía, datos como la causa primigenia de la caída en picado de su salud e instrucciones para mejorarla. Al cabo de poco tiempo, Lila se sentía mejor de lo que había estado en mucho tiempo. Al aumentar su energía, aumentaron también su confianza y su deleite por la vida, y pudo una vez más dedicarse plenamente a su trabajo, y también probar cosas que le entusiasmaban y que tenía abandonadas desde hacía muchos años. En este libro vas a leer muchos casos como el de Lila. Es posible que observes un patrón y quizá te identifiques con él. Los años de estar enfermo sin que te lo confirmen, el periplo de un médico a otro, el aislamiento, la confusión y la frustración. Puede que te veas reflejado en aquellas historias en las que la persona sí consigue que le confirmen su enfermedad, pero que resulte una confirmación errónea, ya sea por un mal diagnóstico o por un plan de tratamiento que no conduce a ningún sitio. Ninguna de las historias acaba así. No tienes por qué quedarte atascado en un ciclo eterno de conjeturas. Al igual que Lila, puedes solucionar el misterio y conseguir una verdadera curación.